Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de mayo de 2022 y esto es La Contracrónica. Muchos son los que ven en los NFT o tokens no fungibles el futuro de la industria de los videojuegos. Las desarrolladoras de videojuegos se afanan en ponerse al día con un nuevo tipo de juegos, los denominados videojuegos NFT o juegos Play to Earn, es decir, juegos para ganar dinero. Ubisoft, por ejemplo, lanzó el año pasado sus primeros juegos de token no fungible de NFT para un videojuego concreto, para un videojuego llamado Ghost Recon Breakpoint, y los denominó Digit. Los Digit son elementos cosméticos especiales en este juego con un número de serie único producidos en tiradas muy limitadas. Las posibilidades, como vemos, son grandes porque el desarrollador puede llenar el juego de objetos únicos, por lo que se puede llegar a ganar mucho dinero con ellos. Objetos tales como personajes específicos, armas, vehículos para utilizar dentro del juego y muchísimas cosas más, tantas como se nos ocurran. Estos objetos serían todos tokens no fungibles, es decir, archivos digitales con una clave única inscrita en una cadena de bloques. Eso los hace imposibles de copiar, por lo que su escasez hace crecer también su precio. Exactamente lo mismo que sucede con las criptomonedas como el Bitcoin o el Ethereum. Los NFT han entrado con fuerza en el mercado del arte y ahora quieren hacerlo también en el de los videojuegos, donde algunos creen que se podría llegar a ganar muchísimo dinero con ellos. Más aún cuando estos objetos especiales se compran y venden en criptomonedas, por lo que todas las transacciones que se realicen estarían libres de impuestos, lo que las hace aún más atractivas. Quedan así enlazados dos mercados en auge, el de los videojuegos y el de las criptomonedas. Los jugadores pueden adquirir objetos únicos e irrepetibles dentro del juego, pagarlos con una criptomoneda y venderlos también por criptomonedas que podrían obtenerse en el curso del propio juego. Esas criptomonedas luego pueden convertirse naturalmente en dinero fiduciario, como dólares o euros, pero eso sí, fuera del juego. La polémica evidentemente pues no ha tardado en estallar. Algunos jugadores han ganado sumas considerables de dinero con el puñado de videojuegos NFT disponibles en el mercado y eso está atrayendo a otros jugadores. Muchos de ellos ni siquiera buscan jugar y pasar un buen rato, sino esencialmente ganar dinero. Esa es la razón por la que los juegos NFT son simples y sencillos, o suelen ser simples y sencillos de jugar, pero a cambio están llenos de objetos que se compran y se venden porque se trata de eso mismo. Esa es la razón por la que algunos analistas especializados han dado la voz de alarma ante lo que creen que es una pirámide meramente especulativa en la que unos pocos ganarán mucho dinero y la mayor parte de quien entre ahí lo perderá. Pues bien, para destripar este tema tan interesante pero no tan complejo como parece a primera vista, vamos hoy en La Contracrónica a analizarlo con más calma. Los videojuegos son malos para los niños y quizá también para los adultos. Eso es algo que nos han dicho muchas veces y que por supuesto no es cierto, no necesariamente son malos, ni mucho menos. El primer pánico sobre los videojuegos, pánico general, ¿no?, fue hace ya bastante tiempo, hace casi medio siglo, en la década de los años 70, que es cuando se inventaron. Fue la década en la que los videojuegos, el primero de ellos creo que nació en el año 1971 y a partir de ahí se desarrollaron ya muy rápido. A finales de la década ya había consolas en el mercado, estaban en los bares y cafeterías de medio mundo, en fin, que la primera generación de jugones ya había empezado a andar, que fue pues aproximadamente la nacida en torno a los años 60, que les pillaron aquellas maquinitas, aquellos videojuegos, especialmente la de los bares. Luego posteriormente llegarían las videoconsolas domésticas, pues a partir de la segunda mitad, finales de los 70, principios de los 80. Hubo a finales de esa misma época, finales de los 70 y principios de los 80, un auténtico boom de los videojuegos. Los que conocen la historia de esta forma peculiar de arte y a la vez una industria pues muy lucrativa, porque es más grande ya que la industria del cine. Hubo en esa época un periodo álgido que acabó con una gran crisis, la crisis de los videojuegos del año 83, en la que quebraron casi todas las empresas que se dedicaban a desarrollar videojuegos. Se puso de moda, como os decía, ponerlos en los bares y había un montón de consolas domésticas disponibles, esto a principios de los años 80. La más famosa de todas fue la Atari 2600, porque hubo unas cuantas más, con la que yo creo que jugaron todos los niños de mi generación.
de los nacidos en los años 70 y de la que se llegaron a vender pues más de 30 millones de unidades. Se decía entonces que los videojuegos eran malos para la infancia, que ralentizaban el aprendizaje y que sobreexcitaban a los niños. Bien, ninguna de las dos cosas es cierta, porque los que jugamos a los videojuegos desde nuestra más tierna infancia ni retrasamos nuestro aprendizaje, ni por supuesto hemos vivido sobreexcitados, ni lo estábamos ni siquiera en aquel entonces. Los juegos de hace 40 años o de hace 30 años, muy primitivos, sobre todo los de este primer boom de los videojuegos, si los comparamos primitivos y los comparamos con los actuales, claro está. A mí en aquel entonces, como tenía 8 o 9 años, me parecían el recolmo de la modernidad y no os quiero contar a mis abuelos. Bien, eran por lo general juegos inocentes y buscaban esencialmente entretener. Conforme fueron avanzando las décadas de los 80 y los 90, la calidad gráfica de los juegos mejoró al mismo ritmo que mejoraba la circuitería en las consolas. Tenían mejores procesadores, mucha más memoria, sobre todo memoria gráfica, y conforme iban quemándose generaciones de consolas, pues los juegos fueron ganando en realismo, en complejidad en las historias que se podían jugar. Eso ya se empezó a ver sobre todo a partir de los años 90, cuando empezó primero de manera tímida y luego de forma general a sustituir los cartuchos, los viejos cartuchos, por primero Compact Disc y luego posteriormente ya creo que fue con la PlayStation 2 con DVDs, que claro que había muchísima información dentro de aquellos soportes, mucha más que en esos primeros cartuchos de la Atari 2600 que os comentaba antes. Pero vamos, la preocupación se mantuvo. Era común oír en televisión como aquello era un verdadero peligro y había que mantener, se lo decían a las madres, había que mantener a los niños alejados de la consola y por supuesto de las máquinas de los bares, que poco a poco ya a partir de los años 90 empezaron a desaparecer. Vamos, que los videojuegos hasta el momento presente, a pesar de que tienen medio siglo de historia a sus espaldas, nunca han tenido del todo buena fama, a pesar de que se trata de un entretenimiento que a mi juicio es estupendo, como todos, siempre que no se abuse de él, y luego es una industria extraordinariamente innovadora, pues seguramente respecto al entretenimiento la que más ha innovado de todas ellas a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Las quejas aumentaron cuando los videojuegos se pusieron en red. Esto fue a finales de siglo, en la segunda mitad de los años 90, y fue una cosa un tanto revolucionaria, porque uno ya no tenía que jugar con un amigo o con un familiar sentados en el mismo sofá, o en el caso de que jugase en una máquina dentro de un bar o de una cafetería, pues tenía que tenerle al lado. Los que tengáis mi edad, recordad aquellas partidas de Tetris, por ejemplo, a principios de los 90, que nos poníamos uno al lado del otro, o jugar a cualquier videojuego en casa, ¿no? Que suponía tener a alguien si se quería jugar en modo multijugador. Bien, lo que aportó Internet a finales de los 90 fue eso mismo, que se podían jugar a una variedad que fue creciendo cada vez más de juegos por Internet. Esa fue la primera de las novedades, que de nuevo aparecieron los moralistas diciendo que eso era peligrosísimo porque incitaba a jugar más y más, y además establecían relaciones un tanto extrañas con un tipo que vivía en otro país, qué sé yo, en Alemania o en Estados Unidos o Nueva Zelanda, y que se podía dar lugar a problemas, que incluso los pederastas se podían colar por ahí. Esto estoy hablando de memoria, pero recuerdo haberlo escuchado hace 20, 25 años aproximadamente. Luego, posteriormente, ya en este siglo estoy hablando, sobre todo a través de los juegos que se distribuían y se siguen distribuyendo en las redes sociales, lo que incorporaron fueron compras dentro del videojuego. Ahí los diseñadores de los videojuegos se las apañaron para colocar publicidad primero, y luego en ocasiones utilizaban malas artes para que el jugador se gastase el dinero, su dinero obviamente, en el curso del juego. En su momento eso fue una revolución, lo recuerdo. Hace de esto ya pues aproximadamente unos 15 años. Ahora podríamos encontrarnos ante otra gracias a tecnologías como los NFT y la cadena de bloques. La explosión que ha habido de los NFT en los últimos tiempos, estoy hablando de 2 o 3 años, no mucho más, para intercambiar archivos en ciertos mercados, como por ejemplo el del arte, ha llevado a muchos en la industria de los videojuegos a innovar, que es una cosa que a esa industria se le da bastante bien, adoptando esta tecnología para introducir algunos cambios, de manera que tanto ellos, los industriales, es decir, los que hacen videojuegos, como los propios jugadores puedan ganar dinero mientras juegan. Pero esto, que así de primeras parece todo positivo, plantea algún que otro problema que debe abordarse ahora, mientras esta tecnología está aún en pañales. Los desarrolladores de videojuegos ven esta tecnología del NFT como una oportunidad para hacer crecer aún más su empresa.
Porque el videojuego desde hace un tiempo ya no es tanto un producto que se compra una vez y ahí se acaba el gasto, sino un servicio. Los que tenemos cierta edad pues recordamos lo que era un videojuego y lo que significaba hace 30 o 40 años. Eso se compraba una vez y nos terminábamos el juego. Era bastante habitual y entonces o lo vendíamos o se lo dejábamos a un amigo y él lo intercambiábamos con otro que no nos habíamos terminado porque aún no lo habíamos empezado. Esa era una filosofía física de jugar. Los soportes eran físicos, ya fuese un cartucho, ya fuese un disco compacto y el juego tenía un principio y un final. Algunos eran francamente difíciles de terminar, y no solo los de consolas, sino también los de los ordenadores personales, que se pusieron muy de moda a partir de los años 90. Pero aún con todas, había que empezar y había que terminárselo. Era una experiencia, digamos, única atada a una compra o a un regalo que nos habían hecho de un videojuego. Bien, esto fue cambiando ya en la primera década del siglo, hace, pues como ya he dicho, 12 o 13 años, con estos juegos que se entraba a jugar como un simple servicio. A veces eran gratuitos y otras veces por suscripción. Es decir, que en lugar de comprar el juego en una tienda una sola vez, pues ahora hay que suscribirse a él. Este es un modelo que lo inició World of Warcraft y otros juegos en línea, de estos que son multijugador, y en el caso de que no pidan suscripción previa, pues si no se quiere pagar el juego, vamos, en una palabra, pagar esa suscripción, pues el juego es gratuito, pero dentro del juego lo que uno se encuentra es un gran centro comercial. El famoso, cuando vemos en el teléfono que vamos a descargar tal o cual aplicación o tal o cual videojuego, que se han visto obligados a poner, tanto los de Google como los de Apple, o de incluye compras en el interior. Es decir, si se lo estás descargando a tu hijo, para que sepas que cada vez que juegue con esa terminal lo van a cobrar a través de la tarjeta de crédito. Fortnite, por ejemplo, es un juego gratuito. Fortnite es un juego muy, muy popular, especialmente entre los preadolescentes, diría yo, aunque también entre los adolescentes. Pero una vez dentro, sus jugadores registrados, que creo que hay como 300 o 400 millones de jugadores registrados a Fortnite en todo el mundo, se encuentran con 1000 oportunidades para gastarse el dinero en pequeños objetos como disfraces o armas exclusivas. No siempre son compras directas. Ojo, muchos artículos están disponibles solo con una moneda propia del juego. La suerte de fichas, como estas de los parques de atracciones, que uno va a la entrada de la taquilla, compra, o en los casinos, ¿no? Compra tal cantidad de fichas y ya se mueve dentro con esa ficha en cuestión. Bien, que se compran antes siempre, en todas las circunstancias, y luego se emplean para pagar dentro del juego. Estos sistemas indirectos hacen más difícil que los jugadores calculen el dinero que se están gastando, ya que, aparte de que no se está gastando dinero en efectivo, bueno, o a través de una tarjeta, pero que no estamos viendo cómo salen los euros o los dólares de nuestra cuenta, en este caso tenemos unas fichas que es difícil adjudicarles un valor a menudo, y sobre todo cuando alguien es demasiado joven o un adolescente. Tiene luego el problema añadido de que no tiene por qué existir una paridad entre la moneda local del jugador y las fichas del juego. Con todo esto ya perfectamente consolidado desde hace cosa de un par de años, se comenta que el siguiente paso es la entrada de los NFT en el mundo de los videojuegos. Un NFT que ha pasado en alguna ocasión por la contracrónica, ha pasado porque los contraescuchas así lo han pedido. Me lo han traído. Si buscáis en el archivo veréis que en las contrarréplicas en alguna ocasión, no muchas la verdad, ha pasado esto de los NFT, los hemos visto así un poquito por encima, pero vamos, por recordarlo, un NFT, un token no fungible, es un archivo digital único e irrepetible, imposible de hackear o imposible también de copiar. Puede tratarse de, pues como es un archivo digital, puede tratarse de una fotografía, por ejemplo, de un dibujo, de una canción en MP3, de un meme, un simple meme de internet, por ejemplo. No sé si recordaréis ese meme tan famoso que se ve una casa incendiada y en segundo plano, ligeramente desenfocado, y en primer plano una niña de 6 o 7 años sonriendo con cara un tanto malévola. Bien, ese meme se convirtió en un NFT, lo convirtió la niña en cuestión, que ya tiene como 20 años y conoce bien la tecnología y tenía los derechos sobre la fotografía, así que existe de ese meme que circula por internet y que hay miles de millones de copias, existe una que es la original y que la tiene esta persona en cuestión, que por lo tanto podría venderla. Es decir,
Casi cualquier cosa que se pueda digitalizar se puede convertir en un NFT, en un token no fungible. Ya digo, una foto, un dibujo, una canción, alguien que con su guitarra en su casa pues la toca muy bien o la toca muy mal, porque lo puedes convertir cualquier cosa, no mide la calidad en absoluto. Mediante la cadena de bloques, el blockchain, se le adjudica una clave única al archivo en cuestión y el archivo se convierte automáticamente ya en un NFT, en un token no fungible. Por resumirlo mucho, el valor de un NFT viene determinado por las matemáticas. Es decir, se resuelve un problema matemático complejo para establecer quién es el dueño del archivo. Se denomina no fungible porque ese problema matemático no se puede duplicar. El NFT en sí no tiene un valor inherente, digamos. Se pueden crear nuevos todo el tiempo, por lo que el valor de los NFT puede fluctuar bastante, como nos podemos imaginar. Esto llevado al mundo de los videojuegos, que es en lo que estamos hoy, permite crear elementos únicos del juego que pueden tener una utilidad especial. Pongamos por caso, pues no lo sé, una espada, ¿no? Hay muchos juegos en los que uno tiene espadas, tiene armas, cualquier, bueno, y quien dice una espada, dice un lanzacohetes. Pero vamos, una espada que tiene mucha fuerza, que puede derrotar a todos los enemigos que aparezcan en el juego con un solo golpe. Bien, en ese caso merece la pena, la verdad, tener esa espada, aunque tengas que pagarla. O simplemente porque son escasos esos elementos, es decir, una capa que sea de color carmesí y que solo hay una en todo el juego. Bueno, pues automáticamente los jugadores, sobre todo los más enviciados con el juego, querrán hacerse con esa capa carmesí. Esto anima la demanda para que los jugadores los compren y los vendan. Si pues, se ven necesitados de efectivo, en este caso sería criptoefectivo, pues tendrían que vender su capa carmesí o esa espada magnífica con la que se matan a todos los enemigos dentro del juego. Algunos desarrolladores sueñan incluso con que estos objetos NFT dentro de los juegos se independicen de los juegos en cuestión, es decir, que uno, por ejemplo, compra un arma, qué sé yo, en un videojuego en el Halo, pongamos por caso, y luego la puede usar ese mismo arma, no sé, un lanzacohetes, porque una espada en el Halo tampoco pintaría mucho, pero la puedo usar en Call of Duty. Vamos, he puesto dos videojuegos, corregidme si están quizá un poco anticuados, estoy hablando de pura memoria, creo que han ido sacando nuevas versiones, por lo que tengo entendido. Pero bueno, eso es aún un sueño, ya que, por lo visto, tiene unas implicaciones técnicas que no están ni muchísimo menos resueltas a estas alturas. Esto de los NFT en los videojuegos nos puede parecer muy novedoso, como veis, y de hecho lo es, pero no es completamente nuevo. He estado investigando porque llevo días con este tema dándole vueltas y he descubierto que el primer videojuego basado en NFT se desarrolló hace ya, entre comillas, bastante tiempo. Digo entre comillas, ponerme el bastante entre comillas, porque claro, aquí todo es reciente. No estamos hablando del año 1980 ni 1990, sino el año 2015, hace ya 7 años. Este primer juego se llamaba Ethereum y era un proyecto, básicamente un proyecto de investigación. Se presentó en Londres a finales del año 2015, pues casi como una curiosidad. El punto de partida era un juego muy popular, un juego de mesa llamado Los Colonos de Catán, que seguramente muchos, los aficionados por lo menos, conoceréis. Es un juego que, por cierto, a Alberto Garín le encanta y que consiste en controlar pedazos de tierra de forma hexagonal. Nada más, simplemente eso. Bien, en Ethereum, el que está basado en eso, pues es un juego distinto, no son los Colonos de Catán. Cada uno de los hexágonos es un NFT creado con la cadena de bloques de la criptomoneda Ethereum. El jugador lo que podía hacer en este juego era adquirir en propiedad el hexágono y nadie se lo podía quitar, a no ser que se lo comprasen, claro está. El juego fracasó, por cierto. Cada hexágono costaba un Ethereum, que hoy pensaréis, pues caray, era bastante caro. No, en ese momento, he ido a mirar cuando se lanzó esto en 2015, el Ethereum se acababa de lanzar, no mucho antes de que se lanzase el juego, y en aquel entonces el Ethereum estaba por debajo del dólar. Bien, hoy un Ethereum creo que viene a cambiarse a unos $3.000, más o menos. Bien, este valor fluctuante de los NFT nos da una pista de por qué los desarrolladores de juegos están tan entusiasmados con ello, incluso cuando su público lo rechaza. La razón es el compromiso, y no hay que darle muchas más vueltas. El compromiso del cliente, es decir, del jugador. El enfoque del que os hablaba antes, del juego como servicio, es popular y ha ido creciendo y creciendo,
porque mantiene a los jugadores en el juego más tiempo que los juegos tradicionales, esos que comprábamos el disco, jugábamos, nos lo terminábamos o directamente nos cansábamos a mitad de juego porque nos quitaba mucho tiempo por lo que fuese o porque directamente habíamos intentado matar al malo y no lo conseguíamos y después de intentarlo durante 2 meses al final perdimos la motivación. En este caso no es así, les permite estar mucho más tiempo y cuanto más tiempo estén en el juego, más probable es que se gasten dinero en cosas dentro del juego. Dado que el jugador promedio pasa 8 horas y media jugando cada semana, el jugador promedio, claro, me podrá salir ahora algún videojueguero y decir eso es lo que me paso yo al día, que está bien posible. No, del promedio juega unas 8 horas y media cada semana, es decir, aproximadamente 1 hora y poco cada día. Bien, eso es bastante tiempo. 8 horas y media a la semana, hay mucho tiempo para gastar. 8 horas y media no nos lo pasamos, qué sé yo, en un centro comercial todas las semanas, a no ser que seamos adictos a las compras. Pues eso es lo que el jugador promedio se pasa jugando cada semana. Hay un montón de horas para andar mirando y comprando cosas. Bien, esto mismo es lo que vieron en Fortnite. Tenemos aquí a los chicos todo el día jugando, no hay más que ponerles artículos a la vista, bueno, a la vista y a la venta, y muchos, aunque sea una proporción pequeña, pues claro, estamos hablando de millones de jugadores, pues muchos los comprarán. Claro, el siguiente paso fue pagar para ganar. Es decir, que si no compras ciertos artículos o ciertas habilidades o ciertos personajes o ciertas espadas maravillosas como la que os decía antes, no puedes ganar el juego, es decir, no puedes ser un jugador competitivo. Bien, esto tiene muy mala prensa entre los aficionados a los videojuegos porque equivale a algo así como pagar por las trampas. Es decir, que si sueltas la mosca lo tendrás más fácil. Y eso rompe el principio básico de cualquier competición, y en el que creo que estamos todos de acuerdo. Y es que todos cuando empezamos a jugar cualquier cosa empezamos con las mismas posibilidades de ganar y las mismas posibilidades de perder. Bien, si a eso le agregamos una capa de NFT, se rompe con el modelo pagar para ganar y abre uno nuevo que sería algo así como jugar para ganar. Es decir, cuanto más jueguen, más dinero ganarán, en criptomonedas, naturalmente, que luego se pueden emplear en compras de mejoras, personajes, artículos o espadas estupendas como la que os decía antes, o lanzacohetes. Bien, esto, según creen, aplanaría el terreno premiando a los más fieles, a los que más compromiso tienen, a los que más juegan. En principio, todo es perfecto, ¿no? Todos contentos. Bueno, no exactamente. Existe la idea errónea de que comprar un NFT es lo mismo que comprar un objeto. Pensemos, por ejemplo, no es lo mismo. Pensemos, por ejemplo, en el robo de un NFT. Un pirata, por ejemplo, puede engañar al titular del NFT en cuestión para que le entregue su objeto sin pago previo. Vamos, que le puede timar. La naturaleza descentralizada de algunos mercados de NFT hace que sea imposible encontrar una forma legal de llevar al ladrón ante un tribunal. Esto en el mundo físico no sucedería. Si a uno le timan y conseguimos atrapar al que nos ha timado, ese timador, ese estafador, tendrá que plantarse delante de un juez y el juez seguramente, y si podemos demostrar que nos ha estafado, le condenará. Bien, ¿esto cómo se puede hacer con los NFT? Podríamos pensar que esto se resolvería con una ley al efecto que salvaguarde los derechos de propiedad de los NFT. Pero claro, eso violaría lo que ellos denominan su espíritu descentralizado. El propósito de la cadena de bloques es servir de algo así como de sistema de propiedad alternativo y de titulación de propiedad alternativo, y a su vez centralizado en su propia cadena de bloques. Cualquier mercado NFT tiene el mismo sistema centralizado de reglas, de limitaciones y de cumplimiento que cualquier otro mercado para garantizar la seguridad de las transacciones. Pero si un mercado NFT opera de acuerdo con las reglas centrales, lo que yo me pregunto es cómo pueden llamarse también a sí mismos sistema descentralizado. Bueno, y aquí se presenta otro problema. Cada vez que un conjunto de archivos se almacena de forma descentralizada, aumenta el riesgo de pérdidas catastróficas debidas a la piratería. Bien, aparte de eso, los NFTs también plantean algunos problemas a más largo plazo. Si bien la adicción a los videojuegos probablemente o no exista o no sea tan grave como la pintan, lo que decía antes al principio, el alarmismo, la adicción al juego sí que lo es, y es un problema serio. Tiene hasta nombre técnico, ludopatía. Una preocupación con los juegos monetizados, estos que empezaron a aparecer hace cosa de 15 años, es como su diseño parece desencadenar los mismos procesos psicológicos que las apuestas.
decir, que el mismo proceso psicológico de pura adicción. Esa es una de las razones por la que en algunos juegos se basan en lo que han dado en llamar whales, es decir, ballenas, un término que han tomado de los casinos. En un casino, una ballena es un tipo dispuesto a gastarse muchísimo dinero. Veamos un ejemplo. El videojuego Candy Crush, que lo conoceréis todos, es para teléfonos, genera alrededor de 4,5 millones de dólares en ingresos todos los días. Pero la mayor parte de esos ingresos proviene de un número muy pequeño de jugadores, que a veces gastan miles de dólares al día por juego, en el juego. Es decir, que la mayor parte de la gente no gasta nada, pero solo una minoría gasta muchísimo. Esa minoría serían las ballenas. Dado que las criptomonedas no tienen un valor muy estable, muchos de los mismos sesgos cognitivos que atraen a las personas al juego, a las apuestas, también las atraen al comercio de criptomonedas y de NFT. Como resultado, ahora a los psicólogos les preocupa lo que han dado en llamar los criptoadictos. Seguramente lo habréis leído en algún sitio. Pues que estos criptoadictos pierden el autocontrol cuando compran y venden activos digitales, que mañana de repente podrían no valer absolutamente nada. Quizá por eso mismo los NFT, los juegos de cadena de bloques, son impopulares y no terminan de arrancar. Hace un año eran el gran futuro, iba a estar en 2022, íbamos a estar ya, todos los juegos iban a ser juegos NFT, y en cambio no es así. Cuando Ubisoft, que os comentaba al principio, intentó introducir un nuevo sistema NFT para sus juegos, un sistema llamado Quartz, fue tan impopular que la compañía lo canceló poco después. Pero eso no ha impedido, evidentemente, que Ubisoft lo intente. Uno de sus principales directivos dijo que los jugadores que rechazan las NFT simplemente no entienden de qué va la cosa, y explicó cómo deberían estar entusiasmados con la idea de vender todos los elementos del juego por dinero en un mercado secundario después de que terminen de jugar. El director de una otra compañía de videojuegos, en este caso una japonesa llamada Square Enix, hizo hace no mucho unos comentarios similares. Bueno, este llegó incluso a insinuar que jugar a los videojuegos por diversión es poco menos que una idea obsoleta. Una línea clave para entender esta insistencia tan obstinada de los directivos de las compañías, por muy odiados que sean los NFT por parte de los jugadores, es que las compañías quieren ganar dinero, como es lógico. Los juegos monetizados, cuyo corazón son las microtransacciones, se han vuelto tan buenos para engañar a los jugadores, para que gasten dinero, que es que son un caramelo muy apetitoso. Si ese modelo de negocio se restringe a través de regulaciones o de leyes, los NFT, que es lo que parece que va a suceder, los NFT ofrecen una forma, un camino alternativo para que estas mismas empresas sigan ganando dinero sin importarles lo que diga la ley al respecto. De cualquier modo, nos pongamos como nos pongamos, los NFT en los juegos no van a desaparecer. Tienen su atractivo para muchos jugadores y obviamente los desarrolladores de videojuegos no se dan por vencidos con la idea. No lo sé, quizá encuentren su sitio, pero por ahora parece que solo convencen a quienes los desarrollan y a quienes no les interesa tanto jugar como ganar dinero. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Nerea, que está en Sevilla, aunque ya es de Bilbao, que al hilo del programa que hice con David Baratek el jueves pasado nos cuenta lo siguiente sobre el comercio de proximidad. Era para comentarte un matiz del programa que habéis hecho sobre Amazon, que me ha parecido interesantísimo. El matiz es que, mira, yo vivo en un barrio en Sevilla, en Los Remedios, que es un barrio de gente mayor, donde se conserva pues la forma tradicional de comercio, y con tradicional digo pues que me recuerda mucho al barrio de mi abuela en Bilbao. Donde las farmacias, la frutería, el ultramarinos, todos los comercios de barrio, tenías la opción de llamarles por teléfono y un recadista te traía las cosas a casa. Aquí se ha mantenido ese servicio. De hecho, yo al frutero le puedo pedir por WhatsApp o por teléfono si a mitad de comida pues me doy cuenta de que me faltan tomates, por ejemplo. Pero además, en la librería me avisan si encargo un libro y cuando les ha llegado, que la tengo al lado de casa. Lo mismo que el frutero hace el carnicero y el pescatero. Y
Vamos, prácticamente todos los negocios tienen este servicio de que tú puedes llamar y te envían a casa el paquete sin incremento de precio. Solo los más modernos no lo tienen y pierden esa clientela. Entonces, bueno, yo creo que esto es recuperar lo que fue, ¿no? El comercio de cercanía. Que si te dan ese servicio, tú siempre prefieres comprar viendo, como dices tú, ¿no? Comprar viendo. Esto desapareció. Pues yo creo recordar que desapareció en torno a los 70, primeros 80, y o ha resurgido o aquí se ha mantenido. Vale, pues ese era mi comentario complementario, que yo creo que al final recuperamos servicios que son realmente útiles. La cuestión es cómo incrementan el coste, ¿no? En el caso de mi frutero, pues él tiene un chico que es regadista y supongo que la fruta será un poquito más cara, pero a cambio te compensa que te la traen a casa y que le puedes llamar en cualquier momento mientras esté abierto o comprar tú y que él te la traiga. Ya sabes que te sigo y que vamos, que he hecho súper fans tuyos a toda mi familia. Un abrazo. Bueno, Nerea, ahí tienes la demostración palpable de que el comercio electrónico no tiene por qué acabar con el comercio tradicional. Las tiendas a pie de calle han tenido o que especializarse o que mejorar el servicio y el trato con los clientes. Mira, Madrid nunca ha tenido tantas tiendas como ahora, tantas tiendas minoristas, quiero decir. Las hay de todo tipo y de las cosas más insospechadas. Mi barrio está lleno de tiendas de cosas raras, desde una que vende artesanía egipcia, no es broma, solo artesanía egipcia, puedes ir a comprarte una estatua del dios Set. Bueno, la llevo un egipcio que también vende narguiles de estos para fumar, hasta otra que solo tiene café de origen refinadísimo, que este es un búlgaro que te cobra el café caro, pero tiene el mejor café de Madrid. Yo soy cliente habitual de este sitio. Bueno, respecto a las librerías, pues a la de casa tengo una que solo vende libros de artes escénicas, es decir, cine y teatro, y otra que solo vende libros de fotografía. De esta última también soy un asiduo. En muchos barrios lo que se ha hecho es lo que comentas de Sevilla. El frutero de toda la vida se esmera con el género y el servicio lo mejora al máximo. Y claro, se mantiene. Mira, cerca de mi casa hay un frutero marroquí que está justo enfrente del Carrefour y vende muchísimo, porque el tío es un encanto. Su fruta es de primer nivel y si le pides higos, que a mí me gustan mucho, te trae los higos. Y además tarda, 1 o 2 días en traerte los higos. A veces se nos olvida que el comercio funciona cuando las necesidades de las dos partes encajan. Esa es la razón por la que los comercios tradicionales, y esto sí que es un comercio tradicional, al menos en España, como el Corte Inglés, han perdido tanto fuelle en los últimos años. Su modelo de negocio está algo anticuado y eso evidentemente lo han notado, a pesar de que hace 25 o 30 años el Corte Inglés era el gran enemigo. Allá donde habría un Corte Inglés, pues decían, esto va a secar el pequeño comercio. Bueno, el resultado, lo que se está secando ahora es el Corte Inglés, para que veáis. Bien, vamos ahora con Emilio, que nos habla de los problemas que algunas empresas tienen para encontrar trabajadores. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, lo primero, como mandan los cánones, decirte que me gusta mucho tu programa, lo disfruto mucho, tanto la contracrónica como la contrahistoria, y los de los sábados, y me haces los días mucho, mucho más amenos. Bien, he estado escuchando recientemente en varios medios que las empresas españolas están teniendo problemas para encontrar trabajadores. Como eso que se dijo hace no tanto tiempo de Joe Biden, de que si no encontraban las empresas estadounidenses trabajadores, que les pagasen más, y que ahora esto estaba llegando aquí, pero que en nuestro caso era bueno, curioso el ver que tenemos unos 3 millones de parados y sin embargo faltan, creo que decían, 109.000 puestos de trabajo por cubrir, que era algo así como el 0,7%, que al final parece no ser tanto, pero bueno, en términos relativos, en términos absolutos son muchos miles. Y se habla mucho de que esto no atiende ni a problemas solo estructurales ni coyunturales, es una mezcla de las dos. Hablaban de que falta mucho personal técnicamente cualificado, que desde hace tiempo se están perdiendo, por ejemplo, ingenieros informáticos y cosas similares, pero también mucha gente de la formación profesional. Yo en eso, evidentemente yo no sé si es verdad o no lo es, no soy analista,
Pero yo como técnico superior que soy, sí que he tenido la sensación mucho tiempo que la FP en este país al menos todavía está un poco mal vista. Hay gente que prefiere hacer una carrera de humanidades, o sea, súper respetables, que no me meto con ellas, pero que prefieren hacer cualquier carrera, aunque no tenga una buena colocación, que una FP, que eso es casi un fracaso, ¿no? También se habla de que hay profesionales españoles muy cualificados y que, claro, las empresas de aquí no cumplen con sus expectativas. Yo conozco bastante gente que se ha ido al extranjero a trabajar porque las condiciones allí son mejores. También el tema geográfico, ¿no? A lo mejor hay empresas que están ubicadas fuera de las grandes capitales y nadie se quiere ir allí a trabajar, no sé, daban muchos factores, muchas opciones. Era difícil de explicar y bueno, pues estaría muy bien si tú pudieras hacer un análisis al respecto, que creo que es un tema que es bastante candente. Sería genial. Venga, un saludo. Bueno, es que no todos los empleos son iguales. En una economía compleja como es la nuestra, en la que la división del trabajo es sofisticadísima, pues no puede serlo. Somos especialistas en un campo muy restringido de la producción y hay campos muy demandados, como puede ser la ingeniería o la medicina. Otros no tanto, como puede ser, pues qué sé yo, la antropología, ¿no? Es decir, no puedes poner a un ingeniero a variar olivos, ni a un jornalero a diseñar un puente. Cuando veo a ciertos activistas que dicen que si los 5 millones de inmigrantes que hay en España se fuesen, pues habría trabajo para los españoles que están desempleados, pues que eso no es cierto. Se trata de una falacia. No vale cualquier trabajador para hacer cualquier trabajo. Otra cosa distinta sería que esto fuese un gulag y nos dedicásemos todos a picar piedra. Bueno, en ese caso sí, no habría problema, claro. Quitarías a uno y pones a otro. Pues que en España no es un gulag y no nos dedicamos a picar piedra. El Che Guevara, por ejemplo, decidió que los domingos rojos tenía que ir todo el mundo, a toda La Habana, incluso los contables y los peluqueros tenían que ir a recoger azúcar a la zafra, porque eso era el espíritu socialista y tenían que empujar todos en la misma dirección. El resultado, pues evidentemente un contable que no había pasado más de 3 horas al sol, y el sol de Cuba puede ser realmente pesado, y no había agarrado un cuchillo de esos con los que se recoge azúcar, bueno, pues se agotaban, se hacían heridas y su productividad era bajísima. Luego, respecto al desempleo en sí, fíjate que aunque la tasa de desempleo nacional es del 13,7%, esto del último mes, es un desempleo muy concentrado en ciertas comunidades autónomas, como Canarias, Andalucía y Extremadura, donde ronda el 20%, mientras en otras, como el País Vasco, donde está por debajo del 10%, o Navarra, o Madrid, o Cataluña, o La Rioja, están todas en torno al 10%. Caray, estamos hablando del doble, de 2 velocidades en el mercado laboral. Bien, vamos ahora con Carlos de Lugo, que nos habla de la ley del teletrabajo. Te descubrí recién iniciada la pandemia cuando empecé a teletrabajar. Empecé escuchando la contrahistoria. Comparto mucho tus análisis y luego escuché la contracrónica y prácticamente la escucho a diario. Como te decía, empecé a escucharte cuando empezó la pandemia y el teletrabajo, y como muchos españoles fue mi primera experiencia con el teletrabajo obligada, y llevo 2 años con teletrabajo. El primer tema que te quería comentar es sobre esto, sobre el teletrabajo. Recuerdo que cuando estábamos en el momento álgido de la pandemia, el gobierno dijo que iba a sacar una ley del teletrabajo que sería de aplicación una vez terminada la pandemia. No sé si la pandemia ha terminado, pero bueno, sigue una parte de las restricciones. Entonces entiendo que esa ley sería ya de aplicación, pero no he visto en ningún sitio que se haya comentado nada sobre ella. Y bueno, se supone que iba a regir un poco quién correría cuenta los gastos de luz, sobre todo. Entonces no sé qué opinas, quién debería pagar esos gastos, si el trabajador, la empresa y bueno, a ver, es que si sabes de alguna manera si se va a implementar eso, si has escuchado algo. Y el otro tema que te quería comentar es sobre la invasión rusa de Ucrania. Yo estuve junto con unos amigos en Ucrania en 2012, el año en que España ganó la Eurocopa. Fuimos a ver un partido allí. Y bueno, aparte del fútbol, decidimos que no íbamos a tener muchas oportunidades para ir a un país como Ucrania y decidimos recorrerlo durante una semana. Fuimos a Kiev, Odessa, a Donetsk y a Crimea. Y sobre todo en Donetsk
y aún más en Crimea, tanto en Sebastopol como en Simferopol, nos llamó mucho la atención que era prácticamente Rusia eso, porque estaba lleno de banderas rusas, población hablando en ruso y bancos rusos también. Entonces no se veía que esa población estuviera de ninguna manera oprimida. Te hablo de 2012, 2 años antes de que empezase la invasión de Rusia en Crimea y la guerra del Donbass. Entonces, creo que el argumento de que la población rusa en esa zona de Ucrania estaba oprimida no es para nada real. Vamos, yo no lo vi así, al menos. Y de alguna manera, no sé si puede haber algún paralelismo entre esa población rusa que había en el Donbass y sobre todo en Crimea, con lo que hicieron los ingleses en Irlanda hace 2 siglos. Que bueno, al final se quedaron solamente con Irlanda del Norte, pero bueno, podríamos decir que eran una especie de colonos que fueron haciendo que la población dejase de ser mayoritariamente irlandesa a ser inglesa, o igual no mayoritariamente, pero bueno, ser un gran número de ingleses en una tierra que en principio no era suya. Si se puede hacer algún paralelismo, ¿tú qué opinas sobre los rusos en esa zona de Ucrania, tanto de Donbass y sobre todo de Crimea? Y nada, muchas gracias y enhorabuena por tus programas. Esa ley del teletrabajo, Carlos, entró en vigor en julio del año pasado, con mucho bombo, por cierto. Busca en Internet y encontrarás. Lo que comentas del gasto de electricidad o de quién paga la conexión a Internet quedó relegado al convenio de la empresa o a una negociación privada entre la empresa y el trabajador. Es decir, que no establece quién debe correr con esos gastos, lo cual me parece bien, porque cada trabajador y cada empresa tiene sus propias circunstancias y estos detalles es mejor negociarlos a pequeña escala. Luego, en cuanto a lo que comentas de Ucrania, la Ucrania antes de la invasión, lo que viste con tus propios ojos allá por 2012, hace 10 años, fue que en el este de Ucrania el ruso es la lengua más hablada sin que el gobierno ucraniano lo impidiese. La población de habla rusa, bueno, que es toda, porque en Ucrania todo el mundo habla ruso, aunque no todo es de forma nativa, nunca ha sido oprimida esta comunidad. De hecho, el propio presidente del país, Volodymyr Zelensky, es ruso parlante de cuna. En cuanto a Irlanda, a lo de Irlanda que nos comentas, los irlandeses dejaron poco a poco de hablar gaélico y empezaron a hablar inglés, porque la administración era inglesa y hablaban ese idioma, y bueno, y porque los irlandeses empezaron a preocuparse de que sus hijos aprendiesen inglés. El proceso comenzó en torno al siglo XVII y 2 siglos más tarde toda la isla era angloparlante ya. El inglés, claro, les abría todo tipo de puertas, les permitía además emigrar a Gran Bretaña o a Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida, así que los irlandeses, de manera voluntaria, fueron dejando el gaélico de lado hasta que en el siglo XX trató ya de recuperarse la recién nacida República de Irlanda. Sin demasiado éxito, por cierto, ¿eh? De los 5 millones de habitantes que hay en Irlanda, en la República de Irlanda, el gaélico de forma nativa lo habla solo, creo que el 2%. Bueno, fue algo parecido a lo que sucedió 2000 años antes en la península ibérica, con las lenguas íberas o las celtas que se hablaban aquí, antes de que llegasen los romanos. Fueron desapareciendo paulatinamente porque nuestros ancestros empezaron a aprender latín y a transmitírselo a sus hijos. Una lengua, lo he dicho en muchas ocasiones, una lengua es un código, solo eso. Es normal que una comunidad humana trate de emplear el código más útil posible, que es con el que más gente se puede entender. Bien, pues ya terminamos, que nos ha salido un programita un poco largo hoy, pero tenía que meter mensajes de la contrarréplica de la semana pasada, que hice 2 programas con invitado y no hubo contrarréplica. Y tenemos además Pizarro por partida doble. Así que vamos con él. Primero nos habla de la economía china y luego del caso Pegasus. Si nos creemos los datos que facilita la tiranía china, su economía va francamente mal. Si no nos los creemos, está en la UBI enganchada a duditativas medidas de estímulo. La combinación de situaciones adversas inesperadas y su corrección mediante intervencionismo suele conllevar errores de cálculo en tiempo e intensidad, siendo las correcciones gubernamentales más fuente de problemas que de soluciones. Además, a mayor adversidad, mayor error de cálculo. China nos regaló su desinformación en la pandemia y ahora nos regala su crisis propandémica. Los vientos del este traen hedor a disgustos.
Nuestro gobierno no es capaz de evitar que información sensible en manos de sus miembros acabe en manos de nuestros enemigos. Y además informa públicamente de esta negligencia. No diré que mi gobierno es nuestro enemigo, tan solo que su negligencia, tanto en nuestra protección como en la gestión de las crisis, es cooperativa con nuestros enemigos. Un gran saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, lunes 9 de mayo. Mañana será martes 10 y estaré aquí de vuelta. Hasta mañana, amigos.